¿Han visto a mi hijo? Chicago, años 70. Era una ciudad de contrastes, barrios obreros, luces brillantes y sueños que a veces se desvanecían en la noche. Pero en sus calles un secreto oscuro crecía en silencio, escondido tras una fachada que nadie sospechaba. Algo inquietante acechaba, y cuando la verdad salió a la luz, el mundo no volvió a ser el mismo. Hoy, en Secretos Criminales, el caso de John Wayne Gacy. En los años 70, Chicago era una metrópolis vibrante, pero cruda. Sus barrios obreros albergaban a familias trabajadoras, mientras los callejones escondían historias de pobreza y olvido. En lugares como Norwood Park, a unos 5 kilómetros del centro, la vida parecía tranquila. Casas modestas, vecinos que se saludaban, una comunidad unida. Pero en los márgenes había grietas, jóvenes sin hogar, adolescentes buscando trabajo, chicos que desaparecían sin que nadie preguntara demasiado. La policía, desbordada, solía archivar esos casos como fugas o asuntos menores. Nadie veía un patrón, nadie los buscaba. Entre 1972 y 1978, algo extraño comenzó a notarse. Un murmullo en los barrios, rumores de chicos que no volvían a casa. Pero en una ciudad tan grande, ¿quién podría conectar los puntos? Algo o alguien se movía en las sombras. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, en un hogar donde el miedo era moneda corriente. Su padre, un alcohólico abusivo, lo golpeaba y humillaba, llamándolo débil por sus problemas cardíacos. Esos años de rechazo dejaron cicatrices profundas, moldeando un deseo obsesivo de ser aceptado. En la escuela, Gacy era un blanco fácil, retraído, enfermizo, sin habilidades sociales, pero siempre intentaba agradar, buscando la aprobación que nunca tuvo en casa. De adulto quiso construir una vida perfecta, se casó, trabajó como vendedor y fundó una empresa de construcción en Illinois, contratando a jóvenes sin experiencia. En Norwood Park, Gacy era un vecino modelo. Organizó cenas, participó en campañas políticas y se fotografió con figuras públicas, pero pocos sabían de su pasado. En 1968 fue condenado en Iowa por agresión sexual a un menor. Cumplió 18 meses y salió de la cárcel en 1970. Borró esa mancha de su historia. Su fachada era impecable. Nadie sospechaba que, tras sus gestos amables, se escondía una mente perturbada, lista para cruzar un límite inimaginable. La noche del 11 de diciembre de 1978, Robert Piest, un joven de 15 años, salió de su trabajo en una farmacia en Chicago. Le dijo a su madre que iba a hablar con un contratista sobre un empleo y volvería pronto, pero jamás regresó. Robert era un chico corriente de una familia unida. Su desaparición no pasó desapercibida. Su madre desesperada presionó a la policía exigiendo respuestas. Ese contratista, un hombre conocido en la comunidad, fue el último en verlo, y algo en su relato no encajaba. Por primera vez, las autoridades comenzaron a sospechar. Ese hombre, que parecía intachable, guardaba un secreto. Pero lo que descubrirían iba mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. La policía puso su atención en un contratista de 36 años con una reputación impecable. Pero al interrogarlo notaron grietas en su fachada, respuestas evasivas, cambios de humor, nerviosismo. Decidieron vigilarlo día y noche. Gacy, acostumbrado a controlar todo, comenzó a desmoronarse. El 21 de diciembre del mismo año confesó a su abogado que había cometido cosas horribles. Esa confesión desencadenó una orden de registro para su casa en Norwood Park. Al entrar, un olor nauseabundo los golpeó.
provenía del espacio de arrastre bajo la casa. Las excavaciones revelaron una verdad escalofriante: cuerpos ocultos uno tras otro, en un cementerio improvisado. En total, 26 en el sótano, 3 en la propiedad y 4 en el río Des Plaines. 33 víctimas, muchas aún sin identificar. Gacy confesó su modus operandi: atraía jóvenes vulnerables con promesas de trabajo o dinero. Los engañaba con un juego de esposas, los inmovilizaba y los asesinaba tras agredirlos. Luego ocultaba los cuerpos con una precisión fría, mientras seguía su vida como vecino modelo. Los forenses confirmaron que las víctimas, varones de entre 14 y 21 años, eran chicos olvidados en su mayoría, sin hogar, trabajadores temporales o sin familias que los buscaran. Gacy sabía que a quién elegir. Durante 6 años actuó sin dejar rastros, hasta que Robert Piest rompió su racha. La noticia del caso explotó como una bomba. Chicago y el mundo quedaron en shock. Titulares sobre el payaso asesino llenaron portadas y su alter ego, Pogo, se convirtió en un símbolo de terror. La comunidad de Norwood Park, que le veía como un vecino ejemplar, se sintió traicionada. El caso desató debates. ¿Cómo nadie vio las señales? ¿Por qué las desapariciones de tantos jóvenes fueron ignoradas? Los medios destaparon fallas policiales y sociales, mientras el miedo se instaló. Si un hombre como Gacy podía esconder tanto, ¿quién estaba a salvo? El impacto fue duradero. Las investigaciones de desapariciones se intensificaron y la confianza en figuras públicas se resquebrajó. Gacy dejó una cicatriz en la cultura, inspirando películas, libros y documentales que aún hoy alimentan el morbo y el horror. El 6 de marzo de 1980, John Wayne Gacy enfrentó un juicio que paralizó a Estados Unidos. Condenado por 33 asesinatos, fue sentenciado a muerte. Durante 14 años en el corredor de la muerte, pintó cuadros, muchos de Pogo, que, aunque generaron controversia, algunos se vendieron, otros fueron destruidos. El 10 de marzo de 1994, Gacy fue ejecutado por inyección letal en Illinois. Sus últimas palabras fueron ambiguas, sin remordimientos. Hasta hoy, 9 víctimas siguen sin identificar y se realizan pruebas de ADN para darles un nombre. El caso de Gacy no se apagó. Sigue vivo en la memoria colectiva, recordando que el horror puede esconderse tras la máscara más amable. El caso de John Wayne Gacy nos enfrenta a una verdad incómoda. La maldad no siempre se ve venir. Puede sonreír, saludar y vivir entre nosotros, mientras oculta un abismo de oscuridad. ¿Qué nos ciega ante las señales? ¿La confianza en las apariencias? ¿La indiferencia hacia los olvidados? ¿O el miedo a enfrentar lo que no queremos ver? Tal vez nunca tengamos todas las respuestas, pero una cosa es clara: mirar más allá de la superficie podría salvar vidas.